Nuestro siguiente invitado es Pablo García Bringas. Pablo, muy buenos días. Pablo es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y hoy va a darnos una charla que lleva por título Inteligencia Artificial, claves para la competitividad y la toma de decisiones empresariales. Hola Pablo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estás muteado, Pablo, no se te oye. Perdón. Ahora sí. Buenos días, Egunon. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer bueno, pues compartir estas jornadas con los amigos de Semantic, que además, bueno, pues yo tenía unas cuantas claves, pero he visto que Isidro, vamos, ha estado pletórico. Ojo, lo digo desde la celebración, ¿eh? Porque, bueno, soy profe catedrático de la Facultad de Ingeniería de Deusto. Empezamos a hacer proyectos de IA con redes bayesianas en diciembre del año 99, programadas en C y C++, y desde entonces venimos haciendo inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, quiero decir que la inteligencia artificial no es algo de estos 2 últimos años con el advenimiento de ChatGPT, y sí que sentimos en cierta medida esa efervescencia, ese concepto rupturista que quizá no había habido antes en otra tecnología. Bueno, pues que está llevando precisamente a algunas parálisis, como más o menos apuntaba entre líneas Isidro, ¿no? Voy a compartir mi presentación. Sí, ya te dejo y yo me retiro y todo tuyo. Muchas gracias, José Ramón. Y como... A ver... Y como venía diciendo... Ya tenemos tu pantalla. Tenemos pantalla, nos hemos sincronizado. Bueno, pues precisamente yo soy ingeniero de vocación y de formación, pero siempre empiezo con cómo ha terminado Isidro, ¿no? Que bueno, desde luego lo ha clavado. Que esto no va de tecnología, lo venimos diciendo mucho tiempo, y ahora con esta prisa que nos ha entrado a todos por no perder el tren, eh, muy conscientes, creo, que ya no hay nadie y si no, pues bueno, hay que mirarlo. Eh, Muy conscientes de la velocidad con la que se están desarrollando las cosas. Muy a menudo nos pasa que hoy creemos que estamos hablando de algo medio consolidado en materia de algorítmica, inteligencia artificial, bueno, como queramos llamarlo, y que en 3 meses se te queda obsoleto. Entonces, sobre todo pensando en que en el aprovechamiento, en el valor económico empresarial desde el punto de vista de no solo competitividad, porque eh, hay una cierta, no sé cómo llamarlo, fiebre del oro, está todo el mundo metiéndose. Con más o menos acierto, pero sí creo que hay una corriente interesante de, bueno, acercamiento rápido, con cierto estrés a todo esto que está pasando. Y entonces, efectivamente, pues como veníamos diciendo, es la estrategia de la empresa, no la tecnología, la que tiene que llevar bueno, pues los proyectos, una cierta parte de la visión empresarial. Bueno, pues es bueno empezar a dedicarla o no dejar de dedicarla a tener claro y en tu casa qué está pasando. Efectivamente, coincido mucho con esa visión de que esperar a ver qué hace el de al lado ahora mismo, y dada la velocidad que se produce, pues esa velocidad va a producir grandes divergencias entre los que se suban rápido al tren de la IA tal y como la concebimos en los 2 últimos años. Luego hablaré un poco de lo que había antes, que ha dado grandes éxitos también. Entonces esas divergencias van a ser bestiales. Esta semana el dueño, el CEO de OpenAI, ChatGPT, Sam Altman, bueno, que quizá no es uno de los mayores santos de mi devoción, pero desde luego es el líder ahora mismo sobre el tema, hablaba esta semana
de que no en mucho tiempo se va a llegar a la inteligencia artificial general, capaz de razonar sobre todos los problemas unificadamente. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento, para el cual se le da unos pocos años, 2, a partir de ese momento, empresarial y económicamente hablando, atentos a lo que voy a decir, dice el bueno de Sam Altman que un año con inteligencia artificial general va a ser equivalente a 10 años sin inteligencia artificial general. Lo digo como muestra de esa divergencia que se va a producir a una velocidad que no parece lenta entre el que se suba cuanto antes y tenga una cierta soberanía sobre un esquema y sobre un conjunto de herramientas con el cual en su empresa se sienta más o menos cómodo, con cierta soberanía, y el que no. Aquí esperar, desde luego, es una... Pablo, te has muteado sin darte cuenta, no te oímos ahora. Discúlpame, Nada. se ha muteado. Esta cita es del MIT, de hace 10 años, pero la sigo usando pues porque está más de moda que nunca. Un poco lo que decíamos. Bueno, pues efectivamente, esto lo decía el buen hombre, nada más producirse, digamos, el advenimiento de ChatGPT allá a finales del 22, primeros del 23, y justo en la ronda de visitas a los líderes mundiales que hizo, pues bueno, pues para presentar un poco las potencialidades. Soy mucho más, me gusta mucho más la forma de concebir las cosas de este buen hombre, que es ahora mismo el fabricante de palas. En la fiebre del oro en el lejano oeste, el que se hizo millonario no fue el que encontraba oro, sino el que fabricaba palas. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. La fiebre del que encuentra, del que busca desesperadamente la X del tesoro haciendo IA, y el que fabrica las herramientas. Y desde luego, de momento, el rey de la fiesta está siendo este buen hombre, el dueño el CEO de Nvidia, que habla, pues en esa época hablaba de esto, de que es perfectamente posible pensar en que la IA se convierta en un activo sticky, completamente pegajoso, y de gobernanza de prácticamente, o bueno, él decía de todos los sectores. Bueno, una cierta pincelada europea. Dice, bueno, vale, nos vamos a meter en la IA, nos vamos a meter rápido, con prudencia, como decíamos antes, con un cierto proyecto, pero que exista ese proyecto, con unas expectativas limitadas, con una inversión limitada. Desde luego, bueno, pues en nuestra experiencia, esa venta de grandes oportunidades y tal normalmente lleva a ciertas frustraciones, y en este caso sería una catástrofe, porque un primer proyecto que ha despertado unas expectativas altas, una ambición competitiva demasiado alta que se frustra, lo que hace es impedir que luego venga un segundo proyecto. Y eso te rompe la carrera, te rompe tu propia evolución en IA o en cualquier otra tecnología. Además, en Europa no nos podemos sustraer al contexto en el que estamos. Pues bueno, probablemente gracias a muchos más sufrimientos que ha podido tener Europa en su historia, pues optamos en principio por regularlo todo primero. Nada, pequeño detalle, uno de los autores del soporte científico de la Ley Europea de IA se da el caso de que es un doctorando nuestro, aquí de Baracaldo. Hay conocimiento vasco por el mundo con impacto masivo. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando apliquemos todo esto, pues tenemos que ser conscientes de una cosa que, de hecho, aquí en Deusto nos lo decía en 2018, bastante antes del advenimiento de ChatGPT, nos lo decía nada menos que un vicepresidente global de Microsoft, como era en su momento César Cernuda. Microsoft había tenido su propia experiencia generativa en el 16, más o menos, y en la cual aprendieron que es necesario ponerle límites a la inteligencia artificial desde el diseño. Ese discurso de que una herramienta es neutra, de que un martillo es neutro y es el humano el que le hace un uso u otro, benigno o maligno,
Con la IA no funciona, porque básicamente la IA aprende comportamientos. Cualquier cosa relacionada con la IA no deja de ser una estadística, de manera que el acervo cultural que venimos manejando los que más o menos trabajamos en esta materia es el garbage in, garbage out. Si metes basura, saldrá basura. De manera que precisamente traigo a colación este consejo de César, que nos decía que sobre todo a la IA hay que ponerle líneas rojas desde su nacimiento para asegurarnos los fundamentos éticos, no solo legales, sino éticos, libres de sesgos, etc. Y máxime también en nuestros días, vuelvo una slide hacia atrás, en la cual, pues además, parece que el mundo está cambiando y nos encontramos con, bueno, pues necesidad además de poner IA que va a tocar partes pues muy relevantes de la realidad. Se habla del discurso fake news, del discurso de lo fácil que le va a ser a una IA manipularnos a cada uno de nosotros para acabar llevándonos a través de mensajes que extraen conocimiento de nuestra propia psique para llevarnos al huerto, en definitiva. Y qué decir, pues lamentablemente, por cómo se está poniendo el mundo. Lamentable, desgraciadamente, más o menos, por cómo se está poniendo el mundo en clave de, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, traer a colación, pues bueno, traía otro pequeño caso muy cercano para nosotros de alumnos, de antiguos alumnos de Deusto, que bueno, siempre tienen relación con la casa, que ahora mismo precisamente pues, han estado desplegando el nodo de IA del Ministerio de Defensa. Entonces, todo esto tiene que ir libre de riesgos, tiene que haber mucha supervisión humana encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues de vuelta al discurso de cómo subirnos al tren, pues desde luego con alegría, con optimismo y sabedores de que lo normal es que tengas resultados económicos positivos. Pero también es cierto que estoy hablando de que es una estadística. Con lo cual, a cortísimo plazo, puedes tener ciertos resultados más neutros. Digamos que una moneda al aire puede caerte con un 50%. Entonces, la estadística puede ir primero por ahí. Con lo cual, diría que meternos dedicar una cierta parte de nuestro pensamiento en la organización, desde la dirección de la organización, a explorar qué conocimiento se puede extraer de la IA es prácticamente obligatorio, pero con una cierta visión de medio plazo. Porque a corto lo que seguro que vas a conseguir es conocer mejor tu negocio, ¿vale? Y por eso, pues tengo, por ejemplo, este ejercicio aquí de una una cadena muy buena, bueno, y cómo con matemáticas, llamémoslo como queramos, redes neuronales de no sé qué tipo, pues algo que tú crees que controlas, como puede ser la fidelidad de tus consumidores, bueno, pues lo puedes sistematizar muchísimo más para que cale en el sistema, no ya en la cabeza de, bueno, pues ciertos departamentos o tal, sino que se sistematice directamente en tu organización. Tenemos un montón de casos de este tipo. Tenemos, por ejemplo, bueno, pues un ejercicio de IA que hace prospecciones, simulaciones para el sector vitivinícola. Por ejemplo, hemos conseguido cosas como reducirles altísimas tasas de defecto, 96% de defectos. Esto es una IA más quizá discriminativa, más que generativa, pero lo vemos de forma integrada, porque ahora sí que es cierto que bueno, hay un cierto hype con una, pero ojo, porque hay muchísimo negocio en la otra. Esto es una pieza que va embarcada en un coche alemán premium y básicamente es un caliper de freno al que le redujimos aquí en Deusto un 96% los defectos.
no voy a redundar en el impacto que tuvo eso desde todos los puntos de vista, económico, imagen, sensación de modernidad, de liderazgo tecnológico en lo que estábamos haciendo, precisamente en un sector como es el de la fundición, que es un sector, bueno, milenario, ¿no? Prácticamente. Más casos que tenemos por ahí, pues por ejemplo, bueno, procesos de pintura. Bueno, pues mira, un proceso de pintura aparentemente perfecto se puede mejorar. Un sistema de generación energética compuesto por 18 aerogeneradores de este tamaño, bueno, pues tenemos otro caso cercano en el que fuimos capaces de identificar una situación en la que el registro de la generación energética no se estaba haciendo del todo bien, con lo cual había un cierto porcentaje que no puedo... un cierto porcentaje de la generación que se registraba defectuosamente. No voy a redundar tampoco en los beneficios que supuso todo esto. Por supuesto, vamos a tener un antes y un después ahora mismo en materia de salud. Aquí en Deusto desarrollamos una patente farmacéutica de predicción de colesterol con marcado CE, con todo el discurso todo el discurso y todos los procedimientos que implica eso. Producto farmacéutico con marcado CE. Seguridad informática, pues ahora mismo nos estamos encontrando que la IA generativa es el nuevo caballo de batalla de los malos. Y cómo cada vez estamos viendo ya éxitos ante los cuales incluso aquellos que nos toca trabajar en materia de seguridad vemos que, wow, un correo electrónico de spam, de phishing, está tan bien hecho que cuesta ya distinguirlos de aquellos que nos manda nuestra propia organización. Entonces, bueno, todos estos son los nuevos retos y contra estos nuevos retos, pues lógicamente tenemos que usar tanta IA como los malos o más para poder responder a todo esto. Luego tengo un par de casos muy, muy buenos de alumnos nuestros por el mundo y cómo hacen ellos el análisis de seguridad de distintos tipos de materias, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a Xavi Ugarte, que es investigador senior en Cisco, trabajando directamente para Maryland, que nos cuenta cómo ellos analizan entre 1 y 2,5 millones de programas ejecutables cada día. O en clave de correo electrónico, lo pongo ahí abajo para ver el número, 300.000 millones de correos electrónicos analizados al día. Usándolo todo, generativa, no generativa, usando todo lo que una empresa de este tamaño, pues uno de los líderes mundiales en equipamiento de comunicaciones puede usar, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, pues que más o menos estamos ahora todos un poco deslumbrados con las capacidades lingüísticas, sobre todo, ¿no? De estos modelos lingüísticas y multimodales. Bueno, hace auténticas virguerías con la imagen, con el audio, a costa de tener un coste bestial, por supuesto. Pero todo esto no es nuevo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de análisis de conversaciones con objetivo de protección a la infancia, con el que era en aquel momento el líder mundial de filtrados de contenido en Internet, pornografía, acoso, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un caso que fue, en este caso, dirigido a la infancia, un robot automático que se hacía pasar por una niña de 14 años y con el que detectamos 70.000 comportamientos en una famosa red social susceptibles seriamente de suponer algún tipo de comportamiento pederasta. Recibimos, por ejemplo, un montón aparecimos en 25 países, en la CNN, la BBC, recibimos una felicitación por escrito del defensor del menor del Parlamento británico y hace poco nos han citado en Hollywood, en una película, si tenéis ocasión, creo que está en HBO, de la chica artificial. Bueno, pues hay un momento en el que el protagonista dice, robé esta idea, pedí prestada esta idea, cogí prestada esta idea sin pedir permiso a la Universidad de Deusto, a nuestro proyecto Negobot. Nos podían haber citado al MIT, a Stanford, pero citaron a la Universidad de Deusto por aquel proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Y a generativa, ojo, en el año 2014. Y bueno, todo esto
pues hemos tenido otras dimensiones, todo el tema de seguridad internacional, etcétera. Y últimamente estamos disfrutando de un escenario mucho más industrial, con cosas como esta caja que tengo en pantalla o esta otra que tengo aquí. Esto es una generación 2 de una máquina que es capaz de sentir, esta caja es capaz de sentir comunicaciones industriales en slots de tiempo múltiplos de nanosegundos y lleva una inteligencia artificial empotrada dentro para distintos problemas. Se hace una caja para cada problema. Esta más o menos es una generación 2 del año 2017 aproximadamente y supuso algo más de 2,5 millones de euros en I+D, en horas humanas. La que tengo en pantalla es la generación 5. Están patentadas en California y han permitido hacer cosas como, por ejemplo, ahorrarle 14 millones de euros año a un conocido fabricante de automoción como es este. Más cositas que tenemos por ahí. Bueno, hablaba de esta, generación 2, tenía en pantalla la generación 5. La generación 8 ha hecho una cosa muy interesante en uno de los vídeos tecnológicos más vistos hace unos meses en el mundo, como fue el aterrizaje de la SpaceX. Bueno, pues la generación 8 es la torre, lleva una de estas, más sofisticada, y el cohete que está aterrizando lleva otra, de manera que llevan 2 y 2, redundante y tal y cual, pero no me quiero liar, de manera que la comunicación entre la nave y la estación se realiza con este tipo de tecnología. Tipo de tecnología que además se puede usar para otras cosas, como por ejemplo para calcular, analizar, monitorizar la salud de infraestructuras públicas. Ahora mismo una versión de este tipo está monitorizando 1.400 puentes en la India. Bueno, y todo esto no es más que IA, redes bayesianas, estadística, etcétera, etcétera. Voy terminando con algún proyecto emblemático de colaboradores nuestros en los cuales tenemos un montón de alumnos, investigadores trabajando en los proyectos. Estoy hablando de muchísimos proyectos. Y voy terminando con uno que habla de 110 millones de euros contratados directamente en un concurso global por Volkswagen para el enriquecimiento de las propiedades mecánicas de 4 millones de discos de freno, mediante fabricación aditiva, pero que necesita múltiplos de 4 micras para hacer las transformaciones. Entonces, todo esto pues es de lo que estamos hablando. Otros sectores, como puede ser la energía. Bueno, y en definitiva, conclusión. Me gusta mucho este buen hombre. Tenemos un par de alumnos de Ustenses trabajando en NVIDIA en ciertos puestos y tal, y nos hacen llegar cómo funcionan en la empresa, que es, no sé, pues la reina de la fiesta ahora mismo. Y me quedo con esta frase del fundador que dice, no caminen, corran. Muy interesante todo lo que nos has contado, con un montón de ejemplos, la verdad, muy, muy interesantes, que se podría haber profundizado mucho más en ellos, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Pablo, yo tengo una preguntita sobre el principio de tu intervención, que has hablado de lo que le metes, lo que sacas, el tema de la ética, el tema que también Norberto ha hecho un apunte al principio de su intervención, sí, hablando de que Europa pues es la moral, sí, ¿no? de todo este mundo de la IA. Sí. ¿Tú cómo crees que se puede asegurar, ¿no?, que todos estos modelos que hacemos con IA pues sean éticos y que además sean socialmente, pues, ¿no?, responsables? Sí. Aquí tenemos el corazón partido. Hace poco, uno de los fundadores de Google DeepMind, Denis Hassabis, uno de los popes en materia de IA, hablaba de que conseguir IA generativa segura será un hito equivalente al que fue en su momento haber mandado un hombre a la luna. Da por hecho que el tener IA generativa segura no es tan fácil. Y luego, por otro lado, eso, bueno, como marco general para enmarcar diría, no sé, la reflexión. Pero luego también es cierto que al final el ser humano hace las cosas en un sentido o en otro. Europa, tengo la sensación de que con las guerras mundiales, etcétera, Declaración de Derechos del Hombre,
Constitución de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, derechos humanos, digamos que ha sufrido tanto que pone la normativa por delante para evitar el problema. Y Estados Unidos en general da la sensación de que prima la economía, prima la innovación, su liderazgo, como queramos llamarlo en el mundo, se basa en investigar cuanto antes y explotar los negocios rupturistamente cuanto antes, y cuando se produce un problema te montan un juicio que cierra la compañía, ¿no? Si algo sale mal. Digamos que son dos formas de funcionar. Claro, cuando estamos hablando de innovación, pues ahora mismo el que más innova, desde luego, con esa divergencia que vamos a tener en velocidades, pues puede ponerse en una situación en clave de competitividad infinitamente ventajosa contra el que tiene más cuidado al hacer las cosas. Entonces, en encontrar el equilibrio tiene que estar el asunto. El problema no es tener IA irresponsable. El problema es imaginémonos que llegamos a conseguir una IA que es capaz de medir sus sesgos, es capaz de hacer buenos análisis de sensibilidad. El problema es tener IA eventualmente responsable en manos de personas irresponsables. Es el ejercicio. Al final todos sabemos lo que estamos haciendo cuando hacemos las cosas. Y la IA, ojo, yo lo primero que digo es que la IA no es IA. La IA es el resultado estadístico de un montón de conocimiento humano que se pone todo junto, se cogen las mejores ideas relacionadas con un contexto de las mejores mentes que ha habido antes y te lo presentan junto. Te lo presentan todo junto. Quiero decir que no. Y el bicho sí que es cierto que está razonando. O sea, nosotros sí creemos que esto no es solo estadística, está razonando. Las versiones últimas son espectaculares y ese bicho está razonando. Pero está razonando, bueno, en base a lo que ha aprendido primero de los humanos. Sí que es cierto que va a pasar que, y hay casos muy, muy buenos en los cuales el bicho está encontrando formas no humanas de tener éxito. Y eso, pues efectivamente, si el humano no es capaz de entender por qué la IA está teniendo éxito, todos los goles que te puede meter una IA, no ya malintencionada, sino que simplemente está optimizada, está pensando en optimizar un determinado problema sin tener restricciones sobre las consecuencias, pues claro, eso es aterrador. Tú a una IA le dices que optimice un problema, su supervivencia, sin ninguna otra consideración, y claro, eso es aterrador, desde luego. Y una última pregunta ya para terminar, cambio completamente de tema porque me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, el desarrollo que va a tener, ¿no? La evolución que va a tener una empresa cuando ha metido, digamos, el IA dentro de sus procesos, a una que no, que hablabas de 1 a 10 años, ¿no? Entonces eso lo une un poco a un tema que a ti se te toca, ¿cuál es el papel del ingeniero, ¿no? El papel del ingeniero en este Sí. avanzar de las empresas y si va a haber suficientes, ¿no? Si, pues también Norberto en su intervención ha hecho que las carreras tecnológicas pues están teniendo muy poquita o tienen menos entusiasmo en la gente joven. Entonces, ¿cuál es el papel del ingeniero? Sí. Viendo además que los vamos a necesitar. Bueno, yo creo que va a hacer falta más que nunca, pero sí que es cierto que las profesiones están llamadas a transformarse. El ingeniero informático ya no va a programar como lo hacía hace 3 años. Lo que va a hacer de alguna manera es acompañar a la tecnología para que la tecnología desarrolle lo que él quiere. Tiene que ser, yo vengo a decir que el ingeniero humano va a ser más humano que nunca y va a perder mucho menos el tiempo en hacer cosas más o menos triviales. Tenemos unos antiguos alumnos que tienen un proyecto empresarial muy interesante y hace poco han venido a clase a ilusionar a los siguientes. Estos tienen 40 años, más o menos. Y se presentaba uno. Dice, bueno, yo llevo los últimos 11 años trabajando, programando. Un muy buen programador, pero no ya programador, sino un crack. Programando de media unas 10 horas al día. Pero los últimos 11 años. Pero los últimos 6 meses yo ya no programo. Yo le hablo al bicho y él programa por mí de manera que soy un 300% más productivo que antes. La primera vez dudé, hazme una clase que haga tal, que coja estos parámetros, que la primera vez dudé un poco, le corregí un par de comas, la segunda vez dudé un poco y no le corregí nada, y la tercera vez ya ni dudé. Con lo cual, y de hecho felicitaba a los alumnos de cuarto
porque están en el momento, en este año, estos 2 años, están en el momento que parece de ruptura total del antes con el después. Entonces el ingeniero va a tener que ser capaz de gobernar todo esto, de aprender continuamente, de cambiar sus esquemas mentales, porque un esquema mental aprendido puede durarte unos años, pero eso no va a ser estable. Y sí creo que volviendo al interés por las ingenierías o no, sí tengo la sensación de que empresas con producto propio pueden ser mucho más sexys para el ingeniero, porque el producto propio te exige de continua innovación, revolución, compromiso con tu producto. Y en cambio, el servicio puro de horas, solamente de horas, probablemente se devalúe un poco, porque el bicho es capaz de dar muchas horas de funcionamiento en muy poco tiempo. Entonces, ahí tenemos un cierto reto de si las organizaciones acertamos a ser capaces de proporcionar valor verdaderamente añadido, pues los ingenieros querrán estar en esos proyectos más atractivos. Y nosotros lo que estamos viendo es que a veces, ahora mismo, por ejemplo, el sector salud es el auténtico atractor de talento joven de 16, 17 años. Y en cambio, bueno, la ingeniería es muy vocacional. En Deusto hemos triplicado el número de alumnos en 8 años, en 8 y pico. El número de alumnos en ingeniería. Sí, sí. Entonces, bueno, es algo que hay que trabajar. Pero bueno, sí que es cierto que está sujeto a un cierto estrés. Y entonces ahí la vocación va a ser muy importante, porque el chaval es listo y sabe que el trabajo del ingeniero va a estar sujeto a mucha más actualización. Siempre se nos decía, ¿no? A nosotros mismos. Yo salí en el 97. No, el trabajo del ingeniero se tiene que actualizar continuamente. Sí, pues ahora mucho más. Mucho más. Ahora mucho más. Entonces, es un problema de todos. Yo creo que el ecosistema tiene que ser capaz de hacer, de poner en valor la IA, porque sí que estamos detectando un déficit en el que cuando tú compras IA no sabes muy bien qué estás comprando, y a veces el potencial cliente puede tener un cierto reparo. Dice, bueno, y esto me va a mejorar mucho. Entonces, probablemente hay mucho que hacer en clave de conversación, de los que tenemos un cierto bagaje con la IA, y sobre todo, bueno, pues las empresas que tenéis ahí un papel fundamental, y el siguiente en la cadena. Poner muy claro en valor la ventaja competitiva que da para que el proyecto sea ese plus exitoso, y eso de alguna manera nos lleve hacia arriba a todos. Como país tenemos un reto importante, desde luego. Muy bien, pues Pablo, pues muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado, que estés aquí con nosotros. Y nada más, por nuestra parte, muchísimas gracias.